Sexta parte de El eco del pasado. Capítulo 51. Un día para recordar. El sol de Chiang Mai se filtraba suavemente por las cortinas del hotel, dibujando líneas doradas sobre las sábanas donde Rebecca y Sarocha aún descansaban entrelazadas. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el recuerdo de la noche anterior. Besos, caricias, susurros que habían tejido un hilo invisible entre sus corazones. Cada respiración compartida, cada roce accidental durante el sueño, parecía haber sellado la certeza de que lo que habían esperado durante tanto tiempo, finalmente era posible. Rebecca abrió los ojos primero, sintiendo el calor del cuerpo de Sarocha a su lado, el ritmo pausado y constante de su respiración, y la sensación intensa de que aquel momento no era un sueño. Con voz adormilada y apenas un susurro, murmuró: «Sarocha, tengo que volver a Bangkok esta tarde. El concierto, los ensayos, todo me espera». Sarocha giró sobre la cama, apoyando la frente contra la de Rebecca, con una sonrisa suave y los ojos brillantes, llenos de complicidad y ternura. «Entonces hagamos que cada momento de hoy valga la pena», susurró. «Conozcamos un poco más, paseemos, hablemos, y luego volvemos juntas a Bangkok». Rebecca sonrió, y en esa sonrisa se disolvió cualquier tensión, cualquier miedo. La emoción recorría su cuerpo como un río cálido, y el día que les esperaba parecía cargado de la misma magia que había tejido su encuentro, un día para quedarse en la memoria para siempre. Se levantaron lentamente, aún entrelazadas, compartiendo risas suaves mientras se arreglaban para salir. Caminaron hacia una terraza pequeña cerca del río, donde el murmullo del agua y el canto lejano de los pájaros acompañaban un desayuno que parecía hecho a medida para ellas. Frutas frescas, pan recién horneado, jugos aromáticos y té caliente. Fue allí donde Sarocha presentó a su madre, quien llegó con la calidez y la suavidad que siempre la había caracterizado, su presencia irradiando serenidad. «Rebecca, es un placer finalmente conocerte», dijo, extendiendo la mano con naturalidad y abrazando luego a Rebecca con esa mezcla de fuerza y ternura que solo las madres poseen. Rebecca, un poco nerviosa al principio, se sintió acogida de inmediato. La conversación fluyó con facilidad, ligera, llena de pequeñas confidencias, recuerdos que iban desde la infancia de Sarocha hasta anécdotas divertidas de la ciudad. Cada gesto de la madre, cada mirada amable, hacía que el vínculo entre Rebecca y Sarocha se fortaleciera, como si estuvieran tejiendo una nueva historia juntas, sin prisas, con total naturalidad. «Es increíble verlas juntas», comentó la madre con una sonrisa cálida. «El amor y la complicidad se sienten en el aire». Sarocha tomó la mano de Rebecca bajo la mesa, apretándola suavemente. Cada roce, cada pequeño gesto, recordaba a Rebecca que nada de lo vivido hasta ahora había sido en vano, que finalmente estaban donde debían estar, juntas, seguras y libres de silencios y culpas. La tarde se extendió en caminatas por los mercados antiguos, con sus aromas penetrantes de hierbas, frutas exóticas y pan recién horneado que se mezclaban con el aire húmedo y tibio. Se detuvieron a probar dulces locales, admiraron los tejidos que colgaban de los puestos y compartieron risas que brotaban sin esfuerzo, cómodas y llenas de la intimidad de quienes finalmente se reencontraban después de años de distancia. Hablaron de todo y de nada, dejando que la ciudad sirviera de telón de fondo a un reencuentro tejido por el destino. Cada esquina, cada calle angosta, evocaba recuerdos de aquel primer encuentro 10 años atrás, y a la vez, sentían que comenzaban algo completamente nuevo. «Nunca imaginé que este día fuera posible», dijo Rebecca, mientras se apoyaba suavemente en Sarocha para observar el río teñido por los últimos rayos del sol. «Gracias por querer compartirlo conmigo». «No podría haber imaginado nada más importante que esto», respondió Sarocha, apoyando la cabeza en su hombro y cerrando los ojos. «Hoy somos nosotras, nada más importa». El tiempo pasó rápido, como si el reloj quisiera apresurar lo inevitable. Cuando el cielo comenzó a teñirse de naranja y rosa, supieron que era momento de partir hacia el aeropuerto. El trayecto estuvo lleno de silencios cómodos, de manos entrelazadas y miradas que decían más que cualquier palabra. Rebecca sentía una mezcla de nostalgia por dejar Chiang Mai y de alegría anticipada por lo que les esperaba en Bangkok.
Una vida que ahora podían empezar a construir juntas, sin secretos ni culpas. «Volvemos a casa», susurró Rebeca, mientras observaba a Sarocha dormitar apoyada contra su hombro, sus dedos entrelazados formando un lazo silencioso de promesas cumplidas. Sarocha sonrió en sueños, apretando la mano de Rebeca con suavidad. Y mientras el avión despegaba, Chiang Mai se hacía pequeña bajo ellas, y lo que realmente importaba, lo que habían esperado durante 10 años para volver a sentir, permanecía firme, cálido y latente entre sus cuerpos y corazones. Porque a veces el tiempo puede separar e enseñar paciencia, y dejar que las emociones maduren. Pero cuando llega el momento, todo se encuentra exactamente donde debe estar. Y hoy, después de tanto esperar, ellas se habían reencontrado, y nada podría borrar lo que habían recuperado. Capítulo 52. De regreso a Bangkok. El avión descendió suavemente sobre Bangkok, y con cada kilómetro que la separaba de Chiang Mai, Rebeca sentía cómo la emoción se mezclaba con la anticipación. Sarocha, recostada a su lado, parecía relajada, pero su mano entrelazada con la de Rebeca transmitía una tensión contenida, un recordatorio silencioso de que volvían a la ciudad donde tantas cosas habían quedado pendientes, promesas no dichas y deseos ocultos. El murmullo de los pasajeros, los anuncios en tailandés y el zumbido de los motores se convirtieron en un fondo difuso frente a la intensidad de aquel momento. Cada roce de manos, cada ajuste de hombros, cada suspiro compartido, parecía contener la historia completa de lo que habían vivido y lo que aún les esperaba. Al salir del aeropuerto, un par de figuras familiares las esperaban, Irin y Nam. Tan pronto las vieron, la sonrisa de ambas se amplió y corrieron hacia ellas, abriéndolas en un abrazo cálido, casi protector. Rebeca y Sarocha se dejaron envolver, sintiendo que aquel gesto cerraba un ciclo y al mismo tiempo abría otro. La mezcla de alegría, alivio y emoción era tan intensa que parecía vibrar en el aire. «Bienvenidas a casa», exclamó Irin entre risas. Se las extrañaba. Sarocha, entre risas y emociones contenidas, se separó un poco para mirarla a los ojos. «Irin, gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo por nosotras», dijo con sinceridad, su voz cargada de gratitud y cariño. «No sé qué haríamos sin ti». Irin la miró con suavidad, como si hubiera esperado esas palabras durante mucho tiempo, y respondió con una calma que aliviaba cualquier tensión. «Estoy lista. Lista para que volvamos a ser amigas, sin secretos ni distancias». Sarocha la abrazó de nuevo, dejando que la seguridad de aquel gesto la envolviera. Por un instante, recuperó un pedazo del pasado que temía perdido, y permitió que la calidez de la amistad llenara el vacío que había dejado la culpa. Y además, continuó Irin con una sonrisa traviesa. «Te tengo noticias, estoy saliendo con una compañera de trabajo». Sarocha soltó una carcajada suave, genuina, liberadora. «Me alegra muchísimo», dijo, apretando de nuevo la mano de Irin. «Te lo mereces, de verdad». Ya en el departamento de Rebeca, tras unos minutos de abrazos y risas, Irin y Nam se despidieron con un guiño cómplice y promesas de verse pronto, dejándolas a solas. El silencio que quedó tras la partida de sus amigas no era incómodo, sino lleno de posibilidades. Un espacio íntimo que parecía respirar con ellas. Rebeca cerró la puerta suavemente y se giró hacia Sarocha, que aún parecía un poco abrumada por la emoción del regreso. La luz tenue de la tarde iluminaba su rostro, acentuando la suavidad de sus rasgos y el brillo contenido en sus ojos. Rebeca se acercó lentamente, tomando su rostro entre las manos, y la miró a los ojos con intensidad. «Quédate conmigo», susurró. «Esta noche y todas las que podamos». Sarocha asintió sin palabras, dejando que las lágrimas de felicidad rodaran por sus mejillas, humedeciendo la piel cálida y cercana de Rebeca. La atrajo hacia sí, y juntas cayeron sobre la cama, abrazadas, como si el mundo entero se redujera a aquel espacio compartido, como si toda la distancia se disolviera en un instante. Los besos comenzaron suaves, lentos, exploratorios, y luego se volvieron urgentes, llenos de deseo y amor contenido. Cada caricia era un descubrimiento, cada suspiro un recordatorio de lo mucho que habían esperado este momento, cada roce de sus cuerpos un lenguaje secreto que solo ellas comprendían. «Te amo tanto», murmuró Rebeca contra su cuello.
inhalando el aroma de Sarocha, el calor de su piel, la suavidad de su cabello. Yo también, respondió Sarocha, apoyando la frente contra la de Rebeca. Te he amado siempre, incluso cuando no sabía tu nombre. Se abrazaron con fuerza, dejando que la pasión y el amor se mezclaran, deshaciendo años de silencios, miedos y distancias. Cada movimiento, cada roce, era un pacto silencioso. Permanecerían juntas, sin reservas, sin culpas, solo ellas. La noche avanzó, lenta y dulce, con palabras de amor susurradas entre besos y caricias. Sus manos se encontraban y se separaban, explorando con delicadeza, reafirmando con ternura y pasión la intimidad que siempre había estado latente. La respiración compartida, los susurros, los nombres pronunciados en un hilo de voz, creaban un ritual secreto que las unía más allá de cualquier barrera del tiempo o la distancia. Nunca te soltaré, susurró Sarocha, con la voz cargada de emoción, mientras se acurrucaba contra Rebeca. Nunca respondió Rebeca, acariciando la espalda de Sarocha, dibujando círculos suaves con los dedos, sintiendo cómo cada contacto reconstruía lo perdido. Después de horas de abrazos, de caricias y de palabras que solo ellas podían entender, ambas se recostaron entrelazadas, dejando que la respiración pausada y sincronizada las envolviera. La ciudad de Bangkok dormía a su alrededor, ajena a la intensidad de aquel reencuentro, mientras ellas recuperaban los años robados, el tiempo perdido y el derecho a amarse sin miedo. Y antes de cerrar los ojos, abrazadas y entrelazadas, ambas susurraron al unísono: te amo, porque por fin, después de tantos años, estaban donde debían estar, juntas, libres y listas para escribir el resto de su historia, sin miedos ni silencios, cada día un capítulo nuevo de amor, pasión y complicidad. Capítulo 53. Rutina y cercanía. La luz de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas del departamento de Rebeca, dibujando líneas tibias sobre la cama donde Sarocha aún dormía. Rebeca se levantó temprano, con cuidado de no despertar a su compañera, pero el suave crujido de la madera bajo sus pies terminó siendo suficiente para que Sarocha comenzara a mover los párpados, despertando lentamente. Al verla moverse, Sarocha sonrió antes de abrir del todo los ojos, admirando la forma en que la luz matinal acariciaba su rostro. Con voz todavía adormilada, preguntó entre un suspiro y un murmullo: «¿Hoy te verás con Non?» Rebeca se detuvo unos segundos, giró hacia ella y sonrió. Esa sonrisa cálida que siempre hacía que Sarocha sintiera un cosquilleo en el pecho. Se acercó, apoyó suavemente sus manos sobre los hombros de Sarocha y la besó con ternura, lento, profundo, dejando que cada segundo hablara por sí mismo. «Celosa», susurró Rebeca, manteniendo los labios sobre los de Sarocha juguetona. Sarocha rió suavemente, dejando que su cabeza descansara contra el pecho de Rebeca, mientras un calor agradable recorría su cuerpo. «No solo, quería saber», respondió con la voz temblorosa, como si admitir siquiera esa curiosidad fuera un riesgo. Rebeca rió suavemente y se apartó un poco, mirándola con intensidad. «No tienes nada de qué preocuparte. No hay nadie entre nosotras. No hay nada con Non, ni antes ni ahora. Solo tú y yo», dijo, dejando que la certeza de sus palabras se asentara. Sarocha suspiró, relajando el cuerpo, mientras Rebeca se preparaba para salir. Un último beso rápido selló la mañana, y Rebeca tomó su bolso, lista para dirigirse al ensayo y continuar con la planificación de las nuevas fechas de presentaciones y compromisos. Mientras tanto, Sarocha permaneció en el departamento, acomodándose en el sofá con su libro favorito, dejando que la rutina del hogar se llenara de pequeños gestos que la hacían sentirse cerca de Rebeca. Incluso en su ausencia, entre las páginas, con el aroma del café recién hecho flotando en el aire, encontraba la calma y la sensación de hogar que tanto anhelaba sentir. De vez en cuando alzaba la vista hacia la ventana, contemplando la ciudad despertando y pensando en lo afortunada que se sentía de tener a Rebeca cerca. Decidió aprovechar la mañana para adelantar trabajo en su libro, escribiendo ideas y reorganizando capítulos, mientras el sonido lejano de los vehículos y la ciudad creaba un fondo familiar y reconfortante. Cada palabra, cada frase,
Se sentía más ligera con la certeza de que Rebeca estaría de regreso al final del día. Horas más tarde, el sonido de la puerta al abrirse anunció el regreso de Rebeca. El cansancio de un día completo de ensayo y planificación se reflejaba en su postura, en su respiración, pero al instante en que vio a Sarocha, algo en ella cambió. Sus hombros se relajaron, y una sonrisa surgió sin que pudiera evitarlo. Sarocha había preparado la cena. La mesa estaba puesta con cuidado y cariño, con platos sencillos pero reconfortantes, y una luz cálida que hacía que el espacio se sintiera acogedor. Aromas de hierbas, especias y pan recién horneado flotaban en el aire, invitando a sentarse y compartir. «Hola», dijo Sarocha suavemente, mientras se acercaba. «Te esperé con algo de cenar». Rebeca la abrazó sin palabras, un abrazo lleno de gratitud y amor, presionando la frente contra la de Sarocha. Luego levantó la mirada, sonriendo entre la fatiga y la alegría. «Gracias, de verdad», susurró. «Me alegra que sigas aquí conmigo». «Quédate, por favor», agregó con un hilo de voz cargado de deseo y ternura. Sarocha asintió, abrazándola con fuerza, y juntas se recostaron en el sofá, compartiendo un beso largo, lento, que recorría la historia de su amor, mezclando pasión, ternura y complicidad. Sus manos se entrelazaban, recorriendo la piel de la otra, despertando un calor que disipaba el cansancio de la jornada. Comieron juntas, entre risas suaves y miradas cómplices, mientras los sonidos de Bangkok se filtraban desde la ventana. Cada gesto era un recordatorio de lo que habían recuperado: cercanía, libertad para amarse, y la certeza de que podían seguir construyendo su vida juntas, sin culpas, sin miedos. Al terminar la cena, se acomodaron en la cama, abrazadas, y Rebeca rodeó con los brazos a Sarocha, dejando que su respiración se sincronizara con la de ella. Se dijeron lo mucho que se amaban, susurrando palabras tiernas y promesas que hacían que el mundo se redujera al calor de sus cuerpos. «No te voy a dejar», murmuró Rebeca. «Nunca más». «Ni yo a ti», respondió Sarocha, apoyando la cabeza sobre su pecho. «Quiero que estemos siempre así, juntas». Y mientras la noche avanzaba, entre besos, caricias y susurros, se fundieron en un abrazo cálido y prolongado. La rutina de la ciudad transformada en un testigo silencioso de un amor que por fin podía ser vivido en plenitud. Cada roce, cada suspiro, cada palabra susurrada, reforzaba la certeza de que nada ni nadie podría separarlas jamás. Porque cada día, incluso el más común, se convertía en especial cuando estaban juntas, y esa noche el hogar era solo de ellas, seguro, cálido y lleno de amor. Capítulo 54. 2 meses de nosotras. 2 meses habían pasado desde aquel primer reencuentro en Chiang Mai, y la vida en Bangkok se había acomodado alrededor de ellas como un abrazo constante. Rebeca y Sarocha habían encontrado un ritmo propio, mezclando los compromisos profesionales con la rutina del hogar, cada momento reforzando el hilo invisible que las unía, una sincronía que ya no dependía solo del deseo, sino de la comprensión y la complicidad diaria. Las mañanas comenzaban con la luz filtrándose por las cortinas, dibujando líneas tibias sobre la cama, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido distante de la ciudad despertando. Rebeca preparaba las tazas, vertiendo la bebida humeante con cuidado, y Sarocha, aún medio adormilada, se apoyaba en su hombro, recibiendo la taza con un beso suave en la mejilla, y un gracias que sonaba más profundo que cualquier palabra. Cada gesto, cada roce, se había convertido en una danza cotidiana, donde las manos y las miradas contaban historias que las palabras no alcanzaban a expresar. Pequeños rituales, pasar la cucharita, acomodar el cabello de la otra, recordatorios cariñosos durante el día, mensajes con emojis traviesos, fotos de objetos que le recordaban momentos compartidos. Todo reforzaba su cercanía, incluso cuando las obligaciones profesionales las separaban temporalmente. Durante el día, sus rutinas se entrelazaban como hilos invisibles. Rebeca se sumergía en ensayos, grabaciones y la planificación de conciertos, mientras Sarocha aprovechaba para escribir, leer o trabajar en su próximo libro. A veces se enviaban pequeñas notas de voz o fotos, compartiendo sonrisas y risas, aunque no estuvieran en el mismo espacio. Y cuando Rebeca regresaba, cansada pero feliz,
Encontraba a Sarocha en el departamento. Tal vez preparando la cena, tal vez esperándola en el sofá con un café o un libro, o simplemente extendiendo la mano para recibirla y fundirse en un abrazo prolongado, que decía todo lo que hacía tiempo querían expresar. Cada encuentro terminaba inevitablemente en la cama, en abrazos prolongados, besos lentos y caricias que afirmaban su amor. La intimidad entre ellas ya no era solo deseo físico, era un lenguaje propio, donde palabras, cuerpos y miradas contaban historias de confianza, complicidad y pasión acumulada durante años de distancia. Una noche, después de un día particularmente largo, ambas se recostaron juntas en la cama. Sarocha apoyó la cabeza sobre el pecho de Rebeca, sintiendo cómo los latidos de su corazón marcaban un ritmo que parecía sincronizado con el suyo. La acarició suavemente, dejando que sus dedos dibujaran círculos sobre la piel de la espalda de Rebeca, y susurró: «Rebeca, he estado pensando, sé que nos quedamos juntas casi siempre, pero no quiero dormir ninguna noche más sola. Quiero que estemos juntas, siempre en la misma casa, bajo el mismo techo». Rebeca la miró, con los ojos brillantes y la sonrisa cálida. La emoción se deshacía en su pecho como un nudo liberado. Se inclinó, recorrió suavemente la espalda de Sarocha con sus manos, y sus labios se encontraron en un beso lento, cargado de amor y deseo. «Sarocha», susurró Rebeca, con la frente apoyada en la de ella. «Sí, quiero eso. No puedo imaginar dormir sola otra noche. Quiero que vivamos juntas, siempre». Sarocha cerró los ojos, dejando que la ternura la atravesara, y luego la abrazó con fuerza, presionando su cuerpo contra el de Rebeca. La risa suave que escapó de sus labios se mezcló con sus susurros de amor, las promesas silenciosas que ahora se convertían en realidad tangible. «Te amo tanto», murmuró Rebeca, sintiendo cada latido de Sarocha contra su pecho. «Yo también», respondió Sarocha. «Siempre lo he hecho. Y ahora, puedo demostrártelo». Los días siguientes se llenaron de nuevos planes y detalles prácticos. Organizar ropa, muebles, espacios compartidos, combinar agendas, descubrir rincones de la ciudad juntas, y transformar el departamento en un hogar que reflejaba su amor. Cada tarea estaba teñida de risas, miradas cómplices, caricias robadas, y la certeza de que su vida ahora era compartida en todos los aspectos. La rutina se enriquecía con pequeños rituales. Desayunos en la terraza, cafés en el balcón, caminatas cortas por el vecindario, risas en mercados y tiendas, mensajes cariñosos durante el día, y la promesa de que cada jornada terminaría en la cama, entrelazadas y amándose, explorando la ternura y la pasión que antes se contenía. Esa noche, mientras se acurrucaban entre sábanas cálidas y susurraban promesas, Rebeca acarició el rostro de Sarocha, besando suavemente su frente. «Ahora sí, estamos donde debemos estar», dijo, con un suspiro de alivio y felicidad. «Juntas, de verdad». Sarocha respondió con un beso lento y profundo, cerrando los ojos y dejando que el calor de sus cuerpos disipara cualquier sombra del pasado. Cada latido y cada suspiro era un recordatorio de que, finalmente, podían vivir plenamente su amor, sin culpas ni miedos, solo juntas. Porque después de 2 meses compartiendo cada día, cada gesto, cada suspiro, habían construido un hogar, un refugio donde su amor podía florecer. Y esta vez no habría distancia, no habría silencios forzados. Solo ellas, su amor y la certeza de que podían vivirlo plenamente, sin reservas, sin culpas. Capítulo 55. Vida compartida. La mañana en Bangkok despertó con un cielo ligeramente gris, pero en el departamento, la luz se filtraba cálida a través de las cortinas, iluminando los rincones que ahora ambas habían llenado con su presencia. Sarocha estaba despierta desde temprano, sentada en el balcón con un cuaderno en la mano, observando la ciudad que comenzaba a moverse. Cada sonido, motocicletas, conversaciones lejanas, el aroma del café callejero parecía formar parte de su nueva rutina, ahora compartida con Rebeca. Rebeca apareció detrás de ella, apoyando suavemente las manos sobre sus hombros. «Buenos días», susurró. «¿Dormiste bien?» Sarocha giró, apoyando la frente contra el pecho de Rebeca, y sonrió. «Mucho mejor que antes», respondió, dejando que su voz sonara entre suave y juguetona.
Ahora no tengo que despertar sola, nunca más. Rebeca rió, besándole la cabeza, y la abrazó con fuerza. Cada movimiento estaba cargado de la calma y la intimidad que solo la convivencia podía traer. No había prisa, no había presión, solo la certeza de que sus días comenzarían y terminarían juntas. Durante la mañana se organizaban entre cafés, llamadas y agendas. Rebeca tenía ensayos y reuniones, mientras Arocha se dedicaba a su escritura y a la planificación de su próximo libro. Pero incluso en la distancia física, la cercanía se mantenía. Mensajes rápidos, llamadas de voz con susurros y risas, o una videollamada inesperada, porque necesitaban verse. ¿Almorzamos juntas hoy?, preguntó Rebeca. Sí, a las 2, respondió Sarocha. Mientras Rebeca se iba, Sarocha se acomodó en el balcón, observando los movimientos de la ciudad y respirando hondo. La brisa cálida mezclada con el aroma del café la hacía sentir viva y segura. Tomó su cuaderno, y entre palabras y pensamientos, construía fragmentos de historias, dejando que la rutina tranquila de la mañana se mezclara con los recuerdos de días pasados, y la emoción de compartir cada momento con Rebeca. La tarde transcurrió entre tareas y proyectos. Rebeca regresó agotada pero satisfecha, y al abrir la puerta, se encontró con el aroma familiar de la cena que Sarocha había preparado, platos llenos de cuidado y amor. Velas encendidas iluminaban suavemente el comedor y la luz de la ciudad se filtraba por la ventana, creando un ambiente cálido y acogedor. Desde que estamos juntas, amo volver a casa, dijo abrazándola. Gracias por amarme y cuidarme tan bien. Sarocha sonrió, acercándose para rozarle los labios en un beso lleno de ternura y complicidad. Siempre cuidaré de ti, murmuró. Y ahora quiero que te relajes conmigo sin preocuparte de nada más. Se sentaron a cenar entre risas suaves y miradas cómplices, compartiendo anécdotas del día y pequeños detalles que hacían que cada conversación se sintiera única. Cada plato era un acto de cuidado, cada gesto, una declaración silenciosa de amor y cercanía. Esa noche en la cama, entre susurros y caricias, Sarocha tomó la mano de Rebeca y la entrelazó con la suya. «Sabes», susurró, «no quiero separarme de ti nunca. Quiero que todos los días, incluso los aburridos o cansados, los pasemos juntas». Rebeca sonrió, apoyando la frente contra la de ella. «Yo también. No puedo imaginar otra vida que no sea contigo. Dormir sola ya no es una opción. Ahora somos nosotras. Siempre». Sus cuerpos se encontraron con suavidad primero, explorando la cercanía, y luego con urgencia contenida, dejando que la pasión fluyera junto con la ternura. Cada beso y caricia contaba historias de años robados, de deseos reprimidos, de amor esperado y finalmente liberado. Los días siguientes se convirtieron en un juego de rutina y descubrimiento. Desayunos compartidos en el balcón, cafés improvisados mientras revisaban agendas, risas y miradas cómplices en medio del caos urbano, y la certeza de que cada noche terminaría entre abrazos, besos y susurros que reforzaban la intimidad y la complicidad de su vínculo. Incluso las pequeñas peleas sobre horarios, qué película ver o cómo organizar el departamento se resolvían con risas y abrazos, convirtiéndose en otra forma de cercanía. Cada detalle cotidiano, preparar la cena, organizar la ropa, leer juntas en silencio, reforzaba su amor y la confianza mutua, mostrando que la convivencia no solo era posible, sino deseable, e intensificaba la sensualidad y la intimidad que ya eran parte de su día a día. Se descubrieron nuevas rutinas, tardes en las que Sarocha leía en la terraza, mientras Rebeca practicaba piano, largas caminatas por los mercados cercanos, o momentos improvisados en los que se sentaban a mirar la ciudad desde el techo del edificio, compartiendo silencios llenos de complicidad. Todo estaba teñido de su amor y de la certeza de que la vida, aunque a veces apresurada, podía volverse ligera con la presencia de la otra. Al final del día, cuando la ciudad dormía y las luces de Bangkok se reflejaban en las ventanas, Rebeca y Sarocha se acurrucaban entre sábanas cálidas, sus cuerpos entrelazados como un nudo perfecto. Susurraban promesas y confesiones de amor, dejando que la calma y el deseo se mezclaran en una intimidad que no necesitaba nada más. Juntas, siempre, susurró Rebeca, acariciando el rostro de Sarocha. Siempre, respondió ella, apoyando su cabeza en el pecho de Rebeca,
cerrando los ojos y dejando que cada latido sellara la certeza de que, finalmente, sus vidas serán compartidas. Porque después de 2 meses de reencuentros, pasión y risas, y ahora con la decisión de vivir juntas, cada día se volvía un acto de amor consciente, un ritual de deseo y cuidado, y una celebración de que el hogar no era un lugar, sino estar en los brazos de la persona que más amas. Cada despertar, cada comida compartida, cada gesto cotidiano se convirtió en un recordatorio constante de que la vida juntas, con sus detalles, sus complicidades y su pasión diaria, era el verdadero hogar que ambas habían esperado durante tanto tiempo. Capítulo 56. Orgullo compartido. La tarde caía suave sobre Bangkok, tiñendo de naranja y dorado las calles, mientras Rebeca se preparaba para el concierto. Su vestido elegante, el cabello recogido con cuidado, y el leve nerviosismo que siempre la acompañaba antes de salir al escenario, eran contrarrestados por la presencia tranquila y amorosa de Sarocha a su lado. ¿Lista para brillar?, preguntó Sarocha, apoyando una mano sobre el hombro de Rebeca y mirándola con ternura. Sí, pero aún más por saber que estarás ahí conmigo, respondió Rebeca, tomando su mano entre las suyas y entrelazando los dedos con fuerza. Sarocha apretó suavemente sus dedos, como queriendo transmitirle todo su apoyo y confianza. Cada gesto, cada sonrisa compartida, parecía detener el tiempo unos segundos, dejando que el amor y la complicidad entre ellas se expandiera con cada latido. El viaje hacia la sala de conciertos fue breve, pero suficiente para que la emoción creciera con cada semáforo, cada risa ligera, cada palabra que escapaba entre ellas. Sarocha no era solo espectadora, estaba allí como compañera, amiga, confidente y amante, disfrutando la oportunidad de acompañar a Rebeca como su pareja, sin secretos ni culpas. Cada mirada que se cruzaban desde el asiento del auto era un recordatorio de lo que habían superado, de todo lo que habían recuperado. Cuando el concierto comenzó, Rebeca se sumergió por completo en su música. Cada nota, cada respiración estaba impregnada de dedicación y pasión. Sarocha la observaba desde su asiento, con los ojos brillantes y un calor que le llenaba el pecho. La emoción la envolvía, no solo por la belleza de la música, sino por ver a Rebeca plenamente realizada, entregada a lo que amaba. Cuando el último aplauso resonó en la sala y la ovación se prolongó, Rebeca descendió del escenario con una mezcla de agotamiento y satisfacción plena. Caminó directamente hacia Sarocha, y apenas la vio, sus labios se encontraron en un beso tierno y prolongado, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. «Felicidades», susurró Sarocha mientras la abrazaba con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti. Y yo estoy feliz de que estés aquí», respondió Rebeca, dejando que un hilo de risa se mezclara con su beso. «Nada se compara con esto». Tomadas de la mano, caminaron por el lobby lleno de músicos, asistentes y luces que brillaban como pequeños destellos de magia. Sarocha estaba radiante, y Rebeca podía sentir la felicidad emanando de ella en cada gesto, en cada sonrisa. Entre la multitud, Sarocha vio a Non acercarse con una expresión tranquila y respetuosa. Sarocha saludó él con cordialidad. «Es un placer verte. Y realmente me alegra ver a Rebeca tan feliz». Sarocha correspondió con una sonrisa genuina, apreciando la madurez y la cortesía de Non. No había tensión, no había incomodidad, solo la certeza de que Rebeca estaba plena y segura. Y eso era lo que importaba. «Gracias, Non», respondió Sarocha. «Significa mucho escucharlo de ti». Una vez alejadas, de nuevo tomadas de la mano, caminaron juntas por la acera iluminada, disfrutando de la brisa nocturna que traía los aromas de la ciudad. Incienso de templos cercanos, comida callejera y el ligero perfume de la noche. Sarocha miró a Rebeca con ojos llenos de orgullo y amor. «No puedo creer lo feliz que te veo», susurró suavemente. «Esto es solo una prueba más de que todo lo que hemos pasado nos ha traído aquí, juntas». Rebeca apretó su mano con suavidad, acercándose para rozar sus labios en un beso cálido, mezclando ternura y deseo. «Sí, y quiero que sigamos celebrando cada momento juntas. Cada logro, cada día. Contigo a mi lado, todo es más pleno». Se abrazaron en medio del bullicio, entre risas suaves y miradas cómplices, sintiendo que la noche se volvía eterna solo para ellas.
Sus cuerpos se rozaban con cariño, cada gesto reforzando la cercanía y la certeza de que lo que compartían era sólido y verdadero. Cuando finalmente regresaron al departamento, la emoción aún latía entre ellas. Se sentaron juntas en el sofá, entrelazando las piernas y las manos, hablando del concierto, de los aplausos, de los pequeños detalles que habían hecho brillar a Rebecca. Cada comentario, cada risa compartida, era un recordatorio de que estaban construyendo un hogar juntas, hecho de momentos cotidianos, logros compartidos y afecto sincero. Antes de dormir, Sarocha apoyó la cabeza sobre el pecho de Rebecca, mientras sus dedos dibujaban círculos sobre su brazo. «Gracias por estar siempre a mi lado», susurró. «Hoy más que nunca siento que todo es posible contigo». Rebecca la abrazó, apretándola contra sí, dejando que sus labios descansaran sobre la frente de Sarocha. «Y yo te agradezco a ti», respondió, «por amarme, por quedarte, por hacerme sentir que juntas podemos enfrentar cualquier cosa». Se quedaron así, abrazadas, sintiendo cómo la ciudad dormía alrededor, mientras ellas se fundían en un abrazo cálido y seguro. La noche, los aplausos, los logros, todo se reducía a ese instante. Su amor compartido, su orgullo mutuo y la certeza de que, finalmente, habían encontrado un hogar en los brazos de la otra. Porque más allá de la música, los aplausos y las luces, lo que realmente brillaba era el vínculo que habían construido. Sólido, libre, lleno de pasión, ternura y completamente compartido. Capítulo 57. Promesas de por vida. 6 meses habían pasado desde que Rebecca y Sarocha decidieron vivir juntas, y la rutina compartida había tejido un hogar cálido y lleno de amor. Sus días transcurrían entre ensayos, trabajo literario, cafés improvisados en el balcón y risas cómplices mientras organizaban cada detalle de su vida juntas. Cada encuentro, cada gesto, había ido profundizando su vínculo, mezclando deseo y ternura en un equilibrio perfecto. Sus mañanas eran un ritual de cariño, cafés compartidos, miradas cómplices y pequeños gestos que llenaban de calidez la casa. Rebecca, a menudo absorta en partituras y planificaciones, encontraba en Sarocha un refugio que suavizaba la tensión de sus días. Sarocha, por su parte, se deleitaba observando cómo Rebecca se movía por la cocina o revisaba sus notas, dejando que el amor y la admiración por ella se filtraran en cada sonrisa y roce de manos. Aquella noche, Sarocha había decidido sorprender a Rebecca. La casa estaba iluminada con velas que proyectaban sombras suaves en las paredes, y el aroma de una cena cuidadosamente preparada flotaba en el aire. Un menú sencillo, pero cargado de simbolismo y cuidado, pensado para transmitir todo lo que no podía decirse solo con palabras. Cada plato era una promesa, cada detalle un recordatorio de cuánto había esperado este momento. «Rebecca, ven», susurró Sarocha, su voz temblando de emoción mientras la tomaba de la mano. «Quiero mostrarte algo y decirte algo que llevo mucho tiempo sintiendo». Rebecca la siguió hasta la mesa, donde todo estaba dispuesto con esmero. Sus ojos se llenaron de sorpresa y ternura al ver el esfuerzo de Sarocha, y antes de que pudiera reaccionar, Sarocha se arrodilló frente a ella, sosteniendo un pequeño estuche abierto que contenía un anillo sencillo pero elegante. «Rebecca», comenzó Sarocha, con la voz cargada de emoción, «quiero pasar mi vida contigo. Quiero que caminemos juntas por todos los días que nos queden. Quiero tener hijos contigo, envejecer a tu lado, compartir alegrías, penas, risas, sueños, cada instante contigo. ¿Quieres casarte conmigo?». El tiempo pareció detenerse. Rebecca sintió cómo un nudo de emoción se formaba en su garganta, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas antes de que pudiera articular palabra. Sin pensarlo, abrazó a Sarocha con fuerza, presionando su rostro contra el hombro de la otra, dejando que las lágrimas fueran el lenguaje de su felicidad. «Sí, sí, claro que sí», murmuró entre sollozos de alegría. «Sí, quiero pasar mi vida contigo, Sarocha». Sarocha lloró también, levantando la mirada para fundir sus labios en un beso profundo, cálido y lleno de amor. No era solo un beso de celebración, era la promesa silenciosa de todo lo que venía, un pacto de vidas entrelazadas, de sueños compartidos y de corazones que finalmente habían encontrado su hogar. Esa noche, no solo sus cuerpos se encontraron en la intimidad,
sus almas se desnudaron. Entre susurros y caricias, compartieron miedos, deseos, recuerdos y esperanzas. Cada roce llevaba consigo años de espera. Cada suspiro era una confesión. Cada abrazo un testimonio de que nada volvería a separarlas. Se amaron lenta y profundamente, con ternura y pasión combinadas en un lenguaje que solo ellas podían comprender. Rebeca recorrió la espalda de Sarocha con los dedos, dibujando cada curva, y recordando los momentos en que había deseado abrazarla sin reservas. Sarocha, con la respiración entrecortada y la voz suave, respondió con gemidos cargados de emoción, de deseo contenido y liberado finalmente. Cada caricia se convertía en un diálogo silencioso, donde el amor y la pasión se fundían con la complicidad y la confianza. «Te amo», susurró Rebeca, sintiendo como cada latido se sincronizaba con el de Sarocha, como si fueran un solo corazón latiendo por ellas dos. «Yo también, más de lo que jamás podrías imaginar», respondió Sarocha, acariciando su rostro, sosteniendo su mirada con una intensidad que parecía atravesar el tiempo, dejando al descubierto su alma. Se tomaron de las manos, sus cuerpos entrelazados, sus almas abiertas. Compartieron todo lo que habían guardado durante años: la soledad, los miedos, la esperanza y, sobre todo, el amor inquebrantable que las unía. Sus cuerpos se encontraron con ternura y urgencia, explorando cada espacio que el tiempo y la distancia habían separado, mientras sus corazones sellaban el pacto de una vida juntas. El roce de sus labios, la sincronización de sus respiraciones y la cercanía de sus cuerpos se convirtieron en un lenguaje propio. Sus caricias contaban historias de noches solitarias, de deseos reprimidos y de un amor que había esperado demasiado para florecer. Cada abrazo era un refugio, cada beso un puente hacia un futuro compartido. Cuando finalmente se acomodaron en la cama, entre abrazos y susurros, la ciudad de Bangkok dormía a su alrededor, ignorando que en aquel apartamento dos mujeres habían tejido un universo propio, donde el amor, la confianza y la entrega total se mezclaban en perfecta armonía. «Siempre tú», murmuró Rebeca, apoyando la frente contra la de Sarocha. «Siempre nosotras», respondió Sarocha, cerrando los ojos y dejando que cada latido sellara la promesa de un futuro compartido. Se quedaron horas hablando en voz baja, compartiendo sueños para su vida futura, hijos, viajes, proyectos, y hasta las cosas más simples que ahora tenían en común. Y así, entre lágrimas, risas y susurros, la noche se convirtió en testigo de un amor que ya no necesitaba palabras ni reservas. Solo la certeza de que sus vidas serían para siempre entrelazadas, más allá de los cuerpos, más allá del tiempo, más allá de todo. Porque aquella noche no solo sellaron un compromiso, sellaron una vida compartida, una existencia donde el amor, la pasión, la confianza y la entrega eran la base de todo lo que vendría. Una vida que comenzarían juntas para siempre. Capítulo 59. Un nuevo comienzo. 6 meses habían pasado desde aquel compromiso lleno de lágrimas y promesas, y la vida de Rebeca y Sarocha había encontrado un ritmo sereno y pleno. Habían compartido días de rutina, aventuras y descubrimientos, habían construido su hogar y su intimidad, y ahora se preparaban para el momento que cerraría un ciclo y abriría otro: su boda. No sería una ceremonia multitudinaria. Ellas querían algo pequeño, íntimo, cargado de significado y emociones auténticas. Sus familias y amigos más cercanos se reunieron en un jardín privado, donde la luz del atardecer se filtraba entre los árboles y pintaba de dorado cada rincón. Flores blancas y rosadas decoraban el lugar, y la brisa suave traía consigo el aroma a tierra húmeda y pétalos frescos. Cada detalle había sido pensado por ellas. Desde la decoración hasta la selección de la música, todo reflejaba su estilo, su historia y su amor. «No puedo creer que estemos aquí», susurró Rebeca, mientras ajustaba con delicadeza el ramo de Sarocha. «Todo esto es perfecto». Sarocha tomó su rostro entre las manos, acariciando sus mejillas con ternura, y la besó con suavidad antes de que comenzara la ceremonia. «Es nuestro momento», solo nuestro, murmuró. «Y será perfecto porque estamos juntas». El oficiante comenzó la ceremonia, pero las palabras eran secundarias frente a la emoción palpable entre ellas. Cada mirada, cada sonrisa y cada roce de manos
contaba la historia de años de espera, de deseos reprimidos, de amor que había resistido la distancia y los miedos. Cada gesto, cada respiración, parecía decir: finalmente estamos aquí. Prometo amarte cada día, apoyarte en cada sueño, sostener tu mano en los momentos de alegría, y en los de incertidumbre, dijo Sarocha, con la voz cargada de emoción, mientras Rebeca no podía contener las lágrimas. Y yo prometo, respondió Rebeca, interrumpida por un sollozo de felicidad. Prometo caminar contigo, reír contigo, crear nuestra vida juntas. Siempre tú, siempre nosotras. Cuando finalmente se colocaron los anillos, el silencio del jardín se rompió con un aplauso suave de los presentes. Rebeca y Sarocha se abrazaron, dejando que el beso de celebración hablara por ellas, profundo, cálido y lleno de amor contenido que ahora se liberaba por completo. Esa noche se trasladaron a un hotel exclusivo, donde la suite estaba iluminada por luces tenues y velas aromáticas. La habitación olía a flores y a seda, y la cama enorme parecía hecha para ellas dos. La decoración era elegante pero acogedora, pensada para que se sintieran cómodas, libres y dueñas de su espacio. Finalmente, solas, susurró Sarocha mientras la abrazaba por detrás, apoyando la cabeza sobre su hombro. Rebeca se giró para mirarla, y sus labios se encontraron en un beso lento, exploratorio, cargado de deseo y ternura. Esa noche no solo celebraban el matrimonio, celebraban la libertad de amarse plenamente, sin reservas ni silencios, y el placer de entregarse por completo la una a la otra. Cada caricia fue un viaje, cada suspiro un recuerdo de los momentos vividos, y cada beso un pacto renovado de amor y pasión. Sus cuerpos se exploraron con delicadeza primero, y luego con urgencia contenida, un lenguaje que solo ellas entendían, donde el deseo y la ternura se fundían en un abrazo infinito. «Te amo», susurró Rebeca entre un beso y otro, acariciando la espalda de Sarocha. «Yo también, siempre contigo», respondió Sarocha, apretando su cuerpo contra el de Rebeca, dejando que cada latido se sincronizara. Sus manos recorrían suavemente la piel de la otra, reconociendo cada contorno, cada curva, cada lugar donde podían encontrar consuelo y placer. Sus susurros se mezclaban con risas suaves, gemidos y promesas de amor eterno. No había prisa, no había distracciones, solo el presente, el ahora, y la sensación de haber encontrado su hogar definitivo en los brazos de la otra. Tras la pasión compartida, llegaron los días de luna de miel. Eligieron una playa apartada, con arenas blancas y aguas tranquilas, donde podían caminar descalzas, perderse entre la naturaleza y contemplar el horizonte tomándose de la mano. Cada atardecer era una celebración, cada amanecer un regalo. Se bañaban juntas en la playa, reían entre olas, se abrazaban al caminar por la orilla y se entregaban a la intimidad con la misma pasión y ternura que habían cultivado en su hogar. Por la noche, se recostaban bajo mantas sobre la arena, mirando el cielo estrellado y compartiendo confidencias, sueños y planes para el futuro. La vida parecía detenerse para ellas, un espacio suspendido en el tiempo donde solo existían la felicidad, la complicidad y la certeza de un amor que ya no conocía límites. «Nunca imaginé que podría ser tan feliz», dijo Rebeca, apoyando la cabeza sobre el hombro de Sarocha, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte. «Y aún nos queda toda la vida por delante», respondió Sarocha, rodeándola con los brazos y dejando que la brisa marina acariciara sus cuerpos. Toda la vida juntas, siempre. La luna iluminaba la arena blanca, los reflejos plateados del mar bailaban sobre sus cuerpos, y ambas cerraron los ojos, dejándose llevar por la plenitud que solo el amor verdadero puede otorgar. Cada latido, cada caricia y cada suspiro marcaban un pacto silencioso. No habría distancia, no habría dudas, solo la certeza de que su amor sería eterno. «Siempre tú», murmuró Rebeca, apoyando la frente contra la de Sarocha. «Siempre nosotras», respondió Sarocha, cerrando los ojos y dejando que cada latido sellara la promesa de un futuro compartido. Y así, entre lágrimas, risas, susurros y pasión, la luna de miel se convirtió en testigo de un amor que ya no necesitaba palabras ni reservas. Solo la certeza de que sus vidas serían para siempre entrelazadas, más allá de los cuerpos, más allá del tiempo, más allá de todo.
Capítulo 60. Hogar y futuro compartido. El regreso a Bangkok fue suave, casi como un regreso a la realidad más dulce. El aroma de la ciudad, mezclado con el recuerdo de la brisa marina y el sol de la playa, parecía darles la bienvenida, recordándoles que su hogar estaba allí, donde habían construido su vida juntas. El departamento, impecablemente arreglado antes de su partida, las recibió con la calidez de siempre. Todo parecía esperarlas. Los libros sobre la mesa, la vajilla cuidadosamente guardada, las pequeñas notas que Sarocha había dejado para Rebeca, llenas de cariño y recordatorios de detalles cotidianos. Volver a casa nunca se sintió tan bien, susurró Rebeca, dejando el bolso sobre la silla y rodeando con los brazos a Sarocha. Sarocha la abrazó con fuerza, apoyando la frente contra la de Rebeca, y sonrió. Mi casa eres tú. Cada momento en la playa fue hermoso, pero porque tú estabas ahí conmigo y eso hace cualquier lugar perfecto. Los días siguientes se llenaron de la rutina que ya conocían. Ensayos, planificación de conciertos, trabajo literario y la vida cotidiana que habían aprendido a compartir con cuidado y complicidad. Cada desayuno en el balcón se convirtió en un ritual de conversación, café y miradas que se prolongaban hasta que el aroma del pan tostado y el sol matinal las despertaba por completo. ¿Qué tal si organizamos nuestra semana desde ahora?, propuso Rebeca mientras hojeaba su agenda. Así podemos planear ensayos, reuniones y tiempo para nosotras. Sí, respondió Sarocha, tomando su mano entrelazando los dedos. Y no olvidemos un tiempo para soñar juntas. Tú y yo, siempre. Ese tiempo para soñar incluía largas charlas en la cama, abrazadas entre sábanas, donde hablaban de cada deseo, de cada ilusión y del futuro que querían construir. Y en esas conversaciones, un tema comenzó a aparecer con naturalidad y ternura. La familia que ambas deseaban formar. «Sabes», dijo Sarocha una tarde mientras preparaban café en la cocina. «He estado pensando, quiero que crezcamos juntas, y no solo nosotras, quiero hijos contigo». Rebeca se detuvo, apoyando su frente contra la de Sarocha mientras sus manos se entrelazaban. Sus ojos brillaban de emoción, y las lágrimas amenazaban con escaparse. «Yo también lo quiero», susurró. «Siempre imaginé una vida contigo, pero ahora quiero verla completa. Quiero que nuestra casa se llene de risas, pasos pequeños, voces nuevas. Contigo a mi lado, todo se siente posible». Aquellas conversaciones se convirtieron en planes, sueños compartidos y decisiones mutuas. Cada gesto cotidiano estaba impregnado de romanticismo y sensualidad. Desde los abrazos mientras lavaban platos, hasta los besos robados al pasar por el pasillo, o las caricias lentas mientras preparaban el almuerzo. Todo era una afirmación de su amor y de la vida que querían construir. «No importa lo que venga», dijo Sarocha, mientras la abrazaba por detrás en la cocina. «Ya tenemos todo lo que necesitamos. Nos tenemos la una a la otra, y eso hace que todo sea posible». «Y lo será», respondió Rebeca, girándose para besarla con suavidad. «Vamos a construir nuestra familia, nuestro hogar, y cada día juntos será un regalo». Por la noche, después de un día largo de reuniones y ensayos, se recostaron en la cama, entrelazadas y compartiendo silencios cargados de ternura. Hablaban de nombres, de sueños para los hijos, de la vida que querían que crezca alrededor de ellas. Sus manos recorrían la piel de la otra con delicadeza. Sus labios se encontraban en besos lentos y cargados de emoción, y cada caricia llevaba consigo la certeza de que su unión era el inicio de algo eterno. «Te amo», susurró Rebeca, apoyando la cabeza en el pecho de Sarocha, escuchando su corazón latir. «Yo también, y no solo te amo a ti», respondió Sarocha. «Amo todo lo que podemos ser juntas, todo lo que construiremos. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro amor». El departamento se convirtió en su refugio, un lugar donde podían reír, planear, soñar y entregarse plenamente. Cada gesto cotidiano se volvió un recordatorio de que habían encontrado su hogar en la otra, y que juntas podrían enfrentar cualquier cosa. Y así, entre caricias, risas, abrazos y susurros, Rebeca y Sarocha empezaron a tejer el próximo capítulo de su historia. Uno que incluiría no solo su amor y deseo, sino también la creación de una familia, el crecimiento compartido y la certeza de que cada día juntas sería un regalo que jamás darían por sentado.
Siempre nosotras y siempre más, murmuró Sarocha, entrelazando sus dedos con los de Rebeca, y dejando que la oscuridad de la noche fuera testigo de su amor y de sus sueños compartidos. Siempre, y nuestra familia será la prueba de ello, susurró Rebeca, cerrando los ojos y sintiendo cómo cada latido sellaba su futuro juntas. Porque el hogar no era solo el departamento, la ciudad o los objetos. Era ellas, su amor y la vida que estaban listas para construir juntas sin reservas, y con la certeza de que cada día sería un nuevo capítulo de felicidad, pasión y sueños cumplidos. Epílogo: la vida que crece en nosotras. Un año había pasado desde aquella ceremonia íntima que selló su amor, desde las promesas compartidas bajo velas y miradas llenas de emoción. Rebeca y Sarocha habían consolidado su vida juntas. Su hogar estaba lleno de libros, música, risas y el aroma de platos preparados con cariño. Cada día habían construido no solo un refugio, sino un espacio donde su amor podía florecer sin restricciones, con pasión, ternura y complicidad. Pero aquel día traía consigo un regalo inesperado, uno que hacía que sus corazones latieran al unísono con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Rebeca sostenía en sus manos un pequeño test, blanco y simple, pero con la capacidad de cambiar su vida de manera radical. Sarocha estaba a su lado, los dedos entrelazados, las miradas fijas en ese instante que parecía suspendido en el tiempo. «¿Estás lista para verlo?», susurró Rebeca, con un hilo de voz tembloroso, mientras acercaba el test hacia Sarocha. Sarocha asintió, conteniendo la respiración, mientras sus dedos se apretaban ligeramente, un gesto de apoyo y de emoción compartida. Juntas giraron el test, y los símbolos que aparecieron hicieron que un grito contenido de felicidad escapara de ambas. «Estamos», Sarocha apenas pudo pronunciar, mientras las lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas. Rebeca la abrazó con fuerza, presionando su rostro contra el hombro de Sarocha. El mundo parecía reducirse a ese abrazo, a esa certeza. Sí, su amor estaba creando vida. «Estoy embarazada», dijo Rebeca, entre sollozos de felicidad, dejando que sus palabras flotaran en el aire, cargadas de emoción y sorpresa. «Mi amor, mi vida». Sarocha la levantó ligeramente del suelo, girando suavemente para que se enfrentaran, y ambas rieron entre lágrimas. «Vamos a ser madres», exclamó, dejando que sus labios se encontraran en un beso largo, cargado de pasión, ternura y la intensidad de un momento que solo ocurría una vez en la vida. La tarde transcurrió entre abrazos, risas y susurros, en la intimidad de su hogar. Se recostaron juntas en la cama, acariciándose con delicadeza, dejando que la noticia se asentara entre ellas. Hablaban de nombres posibles, de cómo serían como madres, de cómo querían que creciera esa nueva vida que las unía aún más. «Quiero que tengamos muchos hijos, y que cada uno de ellos crezca sintiendo todo este amor que nos tenemos», susurró Rebeca, acariciando suavemente la mano de Sarocha sobre su vientre. «Que sientan la seguridad de que estamos aquí, siempre. Y serán felices», respondió Sarocha, apoyando la frente contra la de Rebeca. «Porque crecerán en un hogar lleno de amor, pasión y respeto. Igual que nosotras». Sus cuerpos se acercaron, acariciándose con ternura y deseo, recordando que el amor y la sensualidad podían coexistir con la emoción de la maternidad. Cada beso, cada caricia, cada suspiro reforzaba la promesa silenciosa. Serían cómplices de la vida que ahora se formaba en ellas, tan plenamente como lo habían sido en su amor compartido. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.